Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ya les pido disculpas porque soy muy malo hablando por micrófono y a veces el micrófono habla a destiempo y a veces hablo yo y el micrófono no me escucha. Espero que sepan soportar eso. En primer lugar, entonces, agradezco la invitación que me han hecho para participar en esta mesa, además junto con Eber Freitas, con el doctor Chumbita, con Gabriel Kirichi, con los cuales, digamos, los que estamos de este lado de la mesa, tenemos bastante en común, es decir, con Eber, puedo decirlo, éramos compañeros de clase en el IPA, y bueno, justamente cuando estos libros de Trías estaban apareciendo, y aparecía, digamos, en simultáneo, además, por un lado aparecían publicaciones de Trías que tenían que ver con la historia y por otro lado aparecían publicaciones de Trías que tenían que ver con la fragua política del momento, contribuían mucho a darnos material para ese tipo de debates que en la época nos interesaba tener. Hay una cosa que es un aire de época que me interesaría rescatar ahora para dar un poco contexto a esta conversación, y es la idea que existía con mucha fuerza en los años 60 y que, digamos, en algunos casos configuró nuestra vocación, que es la idea de que en la historia se encerraba una clave explicativa fundamental para lo que estaba ocurriendo en la sociedad en ese momento. Es decir, había una clave en el pasado que daba idea de por qué América Latina estaba viviendo las convulsiones que vivía en los años 60. Y uno de los elementos justamente que más nos aportaba para esa convicción y sobre todo, digamos, para tratar de desentrañar esa clave, dónde estaba, era la idea de que, digamos, en cierta medida los episodios del presente y los episodios del pasado dialogaban de alguna forma fructífera, de alguna forma positiva, que tratábamos de afinar el oído para tratar de escucharla con atención. Y justamente Vivian Trías, las obras de Vivian Trías, la producción de Trías era uno de los elementos que más aportaban a esa conversación, es decir, ese diálogo permanente que tenía Trías entre la militancia política, el debate político y la reconstrucción histórica, digamos, estaba un poco en un núcleo explicativo importante dentro de lo que a mí me parece, digamos, aquello que en la producción de Trías nos podía, es decir, no lo podíamos resistir. La noticia de que, bueno, apareció el libro de Rosas de Vivian Trías, lo comentábamos mucho en el Instituto de Profesores en aquella época, y bueno, recuerdo compañeros que se recorrían las librerías de Montevideo y venían con el libro en la mano diciendo: lo encontré en la librería de Fundación de la Ciudad Vieja, y quedaba el último ejemplar. Así, una cosa como una conquista. Seguramente, digamos, toda la mirada histórica de Trías tiene algo de revulsivo, tiene algo de provocador, y sobre todo en aquella época tenía algo profundamente renovador. Los tres elementos que aquí aparecen invocados en la convocatoria de esta charla, justamente, digamos, representaban el lado negativo de la historia cuando nosotros estábamos formándonos como historiadores y profesores de historia allí en la segunda mitad de los 60. Es decir, los caudillos, las montoneras, eran, digamos, la cosa que digamos, la mirada de la sociedad civilizada, politizada, normalizada en las elecciones y el esquema constitucional y la convivencia política del siglo XX, miraba con cierto rechazo, con cierta molestia, esa sociedad bárbara que resolvía sus problemas y sus conflictos por medio de la guerra, los relatos de los degüellos, los carcheos, los robos, los saqueos. Las guerras civiles no tenían buena prensa. Naturalmente, en una sociedad que busca consolidarse políticamente, la guerra civil no es una buena cosa. Con bastante esfuerzo, la historiografía uruguaya había logrado construir una narración en la cual, bueno, pasábamos de la barbarie a la civilización como quien pasa de la niñez a la edad adulta, ¿no? Y digamos, en esa mirada de la edad adulta, los caudillos que no eran Artigas y las montoneras que no eran las de la independencia
se las miraba con bastante desconfianza. Trías justamente pone la situación a la inversa. Hay una cosa, digamos, que me parece tenemos que tener presente. Bueno, Trías es un enamorado de la historia, primera cosa a tener presente, ¿no? Era un fenomenal docente de historia y sus víctimas todavía perduran, incluso a mi derecha, sobrevivientes de las clases de Vivian Trías, y según nos repetía, lo tengo bien grabado en la mente porque lo recuerdo, lo veo diciéndome, no, porque yo en las clases de Trías siempre le preguntaba, y todavía no te odio. No falte nunca. Y sigue siendo mi amigo, qué maravilla. Yo nunca pude escuchar una charla de Vivian Trías. Pero no, en ese sentido, digamos, acá hay un punto importante, me parece, porque en definitiva, digamos, no es que Trías se comprometa políticamente y a partir de allí empiece a buscar las claves en el pasado, sino que las dos cosas se dan juntas, es decir, el amor por la historia, la preocupación, el compromiso con la política, el compromiso con la enseñanza, también porque es terrible docente, hace que, digamos, empezar a analizar a Vivian Trías nos lleve un poco a tratar de desentrañar también estos tres aspectos. Es decir, cada vez que hablamos de alguno de estos puntos, estamos hablando de todo Trías comprometido en estos puntos. Es decir, cuando Trías habla del federalismo artiguista o del Partido Federal Argentino, está pensando en el Río de la Plata de los años 60, está el que tiene delante, el que tiene encima. Entonces, digamos, ahí hay algunos puntos que me interesaba un poco conversar. Primer aspecto, el tema de cómo analizar la historia del siglo XIX en clave de los años 60 del siglo XX. Y allí hay una preocupación importante de Trías por encontrar 3 o 4 elementos que sirvan un poco como unificadores de esa narración. Bueno, en principio tiene un rechazo muy fuerte por la historia tal como quedó. Es decir, como decía el doctor Chumbita, prefería los malos antes que los buenos, ¿no? Es decir, las clases dirigentes consolidadas, los grupos que generalmente se glorifican en el nomenclátor urbano o en las efemérides escolares, bueno, eso más bien que no era lo que le gustaba, no venía por ese lado. Más bien, digamos, lo que Trías trataba de encontrar, y justamente en ese sentido el libro de sobre Rosas es paradigmático, trata de encontrar, bueno, cuál es la clave que encierra el proyecto de las clases populares en la época de la independencia en el siglo XIX. Y allí hay 2 o 3 cosas. Por un lado, digamos, encuentra y reivindica el reglamento provisorio sobre aduanas de 1815, reivindica el reglamento de tierras, y reivindica la lucha contra España en clave de lucha antiimperialista. Y este es un punto fuerte, digamos, en el cual Trías insiste muchas veces. Uno mira, incluso mirando el libro de Rosas, el libro de Rosas en buena medida es el banco de pruebas en el cual Vivian Trías somete, digamos, en un estudio concreto todas sus ideas sobre lo que era la historia del siglo XIX, y por eso es una referencia permanente, porque, bueno, allí es donde está, digamos, los aspectos y los límites de la mirada de Vivian Trías con respecto al pasado. En último término, digamos, el antiimperialismo es lo que termina salvando la acción de muchos caudillos que serían criticables por otros motivos. Si se lucharon contra los portugueses, si lucharon contra el Brasil, si lucharon contra los españoles, si se enfrentaron a la intervención de los ingleses, tan malos no eran. Algún aspecto positivo debían tener. Y bueno, rescata un poco esa línea. La montonera y el caudillo viene a ser algo así como un complejo social, político-social, que expresa, digamos, aquellos grupos sociales que no tienen capacidad de expresarse verbalmente. Y acá hay uno de los problemas, justamente, del análisis de Trías, a mi modo de ver. Porque, bueno, sí, está muy bien, digamos, en buena medida las guerras civiles del siglo XIX, Trías tiene además una profunda tradición blanca en su familia. Su familia eran... uno de sus parientes era
así como el doctor Chumbica recuerda que uno de sus parientes estuvo, digamos, en la guerra del Paraguay, bueno, uno de los antepasados directos de Trías estuvo en la revolución de 1897 a 1904, y no como simple figurante, era jefe de la división Canelones, era un coronel del ejército de Aparicio Saravia. Entonces eso, digamos, le da un toque un poco diferente a su mirada, y entiende que allí hay un proyecto político no definido del todo, pero que se expresa sobre todo en sus acciones, y entonces la clave está en buscar dónde están esas acciones, desentrañarlas, tratar de ponerlas en evidencia. Entonces allí, digamos, hay un aspecto interesante en la medida en que la historia construida por Vivian Trías a partir de los caudillos y las montoneras viene a ser algo así como una especie de contrahistoria oficial, a pesar de que la historia uruguaya, la historia de Pibel, digamos, representa más bien, mirado desde la Argentina, una historia revisionista. La historia de Trías sería una especie de revisionismo del revisionismo, es decir, en definitiva, no es una historia de una provincia convertida en nación enfrentada a la historia de la nación federal que absorbe a todas las provincias, como sería, digamos, el diálogo Pibel, Bartolomé Mitre, sino que es más bien la historia de una provincia que, digamos, arma su propio proyecto independiente, pero en definitiva queda controlado por los mismos sectores sociales que del otro lado del Río de la Plata terminaron controlando la configuración de la Argentina política. Ese proyecto antiimperialista, ese proyecto político, digamos, tiene además en la época un diálogo muy interesante. En la época me refiero a los años 60, porque se expresa a uno y otro lado del Río de la Plata. Es decir, dialoga, digamos, en el caso del Uruguay, bueno, Metol Ferregues probablemente, junto con Vivian Trías, a pesar de que no coinciden mucho políticamente, es muy interesante, porque si uno lee los trabajos de Metol de los años 50 y lee lo que escribe Trías en los años 50, parece que están en las antípodas, pero hay algunas claves en las que coinciden persistentemente. Digamos, por ejemplo, ese concepto de la patria grande latinoamericana, que Trías desarrolla bastante, que Metol, digamos, es persistente también en su trabajo, y que dialoga de una manera muy fructífera con intelectuales argentinos que están un poco en la misma línea, y que, digamos, tal vez el caso más destacado sea el de Jorge Abelardo Ramos, que en los años 60 en el Uruguay tenía mucha presencia y era muy leído, y que tenía, digamos, muchos puntos en común en la medida en que, digamos, mostraba que la historia que construía Trías en Montevideo tenía un reflejo, digamos. Abelardo Ramos escribió una historia de la Argentina, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, y el primer tomo se llama Las masas y las lanzas. Y justamente ahí tenemos la montonera y los caudillos de Trías en otra clave, digamos, en la política argentina. Y claro, quienes leíamos a Abelardo Ramos y quienes leíamos a Trías en finales de los 60 ya, encontrábamos mucho parecido, un elemento muy interesante, ver cómo se incorporaba el artiguismo a la historia argentina, cómo hacía, digamos, la mirada de Abelardo Ramos, cómo trataba de incorporar el artiguismo no como un fenómeno nacional uruguayo, sino como un fenómeno, digamos, global de la región. A eso, digamos, tiene que ver, digamos, con el otro punto, y ya estoy terminando, no, por 15 minutos. Bien. Tendrán que soportarme 5 minutos más. No, pero decía, allí, digamos, el punto que me interesaba señalar ya para terminar es un poco el carácter de lo que es el antiimperialismo en Trías. Y el antiimperialismo, digamos, en Trías tiene una proyección doble, que es muy interesante y que dialoga un poco con el federalismo, con el proyecto federal. Para Trías, como para una idea que circulaba bastante en los años 60, América Latina tenía una configuración, digamos, orgánica, como una sola entidad política que había sido fragmentada como resultado de las intervenciones de los imperialismos europeos, sobre todo, digamos, Inglaterra. Y para el caso uruguayo, digamos, eso se explicaba acá, una explicación caía bastante bien. Entonces, la idea de una patria grande latinoamericana que, digamos, tuviera una dimensión continental,
era un poco el proyecto en lo que Vivian Trías consideraba la nación. ¿Qué es la nación? La nación no es el Uruguay, la nación es un espacio bastante más amplio que por lo menos incluía a lo que sería Uruguay, Argentina, parte del Paraguay y Bolivia y Brasil actuales, sino, y como proyecto mayor, bueno, sería toda América Latina. Vuelvo a Abelardo Ramos, allá por 1949 escribió un libro que se llamaba América Latina, un país, y después, a finales de los 60, lo reescribió y le puso un título más interesante, Historia de la Nación Latinoamericana, donde precisamente daba cuenta de este tipo de cosas. Es muy interesante, digamos, ese diálogo que hay entre los dos en esa época, por lo menos entre los dos grupos, digamos, acá en Montevideo. Abelardo Ramos tenía mucho vínculo con la agrupación Nuevas Bases, que funcionaba en la Ciudad Vieja, que coordinaba a Elio Sartú, que por aquella época era un joven abogado, y donde participaba con mucha fuerza quienes después fueron a fundar la editorial Banda Oriental, justamente para publicar parte de los trabajos que allí se manejaban. Una de las primeras ediciones de Raviolo, uno de los integrantes del grupo Nuevas Bases en Banda Oriental, fue justamente un trabajo sobre Valle de Ordóñez, que salía de allí, de la agrupación Nuevas Bases. Y la agrupación Nuevas Bases recibía regularmente a Abelardo Ramos, y allí, digamos, se conversaba mucho sobre estos temas. Es decir, había un elemento de intercambio, de fermentación interesante, que multiplicaba el efecto de todos estos aspectos y hacía, digamos, posible la idea de que se podía armar un proyecto transnacional, digamos, transfronterizo más bien, porque en realidad sería la misma nación, en la cual, digamos, el pasado nos diera una clave. Y más que una clave, también nos generaba un compromiso. Es decir, había un proyecto nacional mucho más amplio que el que teníamos delante de la vista en los años 60, que se había visto frustrado en la forma de procesarse, digamos, las independencias de Sudamérica. Y como decía Renan, digamos, eso significaba un fracaso. Los fracasos generan duelos, y los duelos en las naciones son importantes porque generan compromisos. Entonces, la idea de que allí había un proyecto inconcluso que de alguna manera había que concretar, digamos, vincula esa imagen política del pasado de Trías con su compromiso político del presente, en el momento en que, digamos, se manejaba como un dirigente político de primera fila en este país. Ya para cerrar, decía que todas estas ideas se reflejan en su libro sobre Rosas, y quería señalar 2 o 3 cositas más, porque estoy seguro que todo el mundo va a hablar sobre el libro sobre Rosas. Ya habló el doctor Chumbita, yo también, y no nos libramos a hablar del libro sobre Rosas. Pero lo que yo quería decir es esto: el Rosas de Vivian Trías nos impactaba allá a finales de los 60, porque no dialogaba con Mitre. No era, digamos, una reivindicación de Rosas frente a lo que era el esquema mitrista de la historia, sino que dialogaba con Artigas. Es decir, en qué medida Rosas coincidía o en qué medida se apartaba del proyecto artiguista. El federalismo de Rosas y el federalismo de Artigas, ¿qué tienen en común, qué tienen de diferente? Y bueno, poner eso en claro, digamos, allá a fines de los 60, a principios de los 70, nos ayudaba mucho a los que éramos estudiantes en aquella época, a los que estábamos empezando a dar clases, también a nosotros, para definirnos un poco los campos y poder generar, digamos, entre los compañeros, entre los alumnos incluso, bueno, ese tipo de debate fermental, que en definitiva es lo que uno quiere lograr cuando sale de una clase. Uno sale contento de una clase y dice, bueno, se armó terrible lío, pero creo que algunas cosas le quedaron claras. Bueno, eso, digamos, pasaba en los años 60, a principios de los 70, cuando tirábamos las ideas de Trías a la clase, siempre sintiéndonos como si fuéramos el muñeco del ventrílocuo, ¿verdad? Es decir, nosotros hacíamos los gestos y movíamos la boca, pero el que hablaba era Vivian Trías, no éramos propiamente lo nuestro, pero nos servía y nos daba, digamos, mucha seguridad poder manejarnos en esos términos. Ese Rosas de Vivian Trías no es el Rosas de la reivindicación revisionista argentina del retorno de sus restos, por ejemplo, el Rosas que se manejaba en aquel momento cuando sus restos fueron repatriados. No es el Rosas de Rosa, no es el Rosas de Ibarburu, no es el Rosas de ninguno
de esos autores revisionistas argentinos, por supuesto nada que ver con Mitre ni con ni con Sarmiento, pero sí es, digamos, el Rosas visto desde el Montevideo de los años 60. ¿Qué cosa es, digamos, rescatable del rosismo? Tengan presente que en Montevideo de los años 60 Rosas era la negación, era lo prohibido. Que a alguien, a algún grupo político le llamaran mazorquero era el peor insulto político. Y mira que circulaba el adjetivo. Entonces, reivindicar a Rosas en cierta medida, en algún aspecto, desde el Montevideo de esos años 60, y reivindicarlo además con esa mirada crítica. En este sentido, Rosas coincide la cita que recordaba el doctor Chumita recién. Rosas termina siendo representante de su clase social. En este otro aspecto, Rosas termina siendo representante de un proyecto nacional. Bueno, ese diálogo, digamos, nos ayudaba mucho a definir un poco nuestro propio lugar político en aquel momento, y también, digamos, para orientarnos en la misma idea que tenía Vivian Trías, cómo marchar, cómo mirar el pasado y cómo encontrar en el pasado unas claves para interpretar el presente. Es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias.